Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas Argentinas. En esta oportunidad me encuentro nuevamente con Nicolás Colombo. Él es investigador y escritor de los libros Misterios de La Plata, los tomos 1 y 2, y también de Tolosa a los 150 años. Y bueno, él a su vez se dedica justamente a investigar todos los misterios que tiene y los mitos, las leyendas en la ciudad de La Plata específicamente, y tiene mucho material escrito sobre él. Nosotros tuvimos la oportunidad hace un tiempo de grabar una primera entrevista en la cual hablamos de todo un poco. Hablamos, por ejemplo, sobre los fantasmas en el Museo de La Plata, eh, la Casa de los Mis Libros, el Hombre Gato, los Enanitos Verdes, la Maldición de los Gobernadores. Y bueno, y fuimos tanteando un poco por ahí el terreno de los misterios de esta ciudad tan espectacular. Y hoy vamos con una segunda parte, con aquellos temas que no habían salido o no se pudieron tocar por una cuestión de tiempo, y vamos a profundizar un poco más. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, todo muy bien, gracias a vos por invitarme. No, por favor, un placer. Bueno, a mí se me había ocurrido, a ver a vos qué te parece, que arranquemos a hablar un poco sobre la historia masónica que tiene la ciudad de La Plata, que aparentemente está repleta de su simbología. Ujú. Sí, bueno, para eso uno tiene que pensar que la ciudad de La Plata fue diagramada, fue diseñada antes de construirse, y todo el trabajo lo hizo el departamento de ingenieros que tenía la provincia en aquel momento, de los cuales más o menos, creo que de los 34, 25 miembros que lo formaban a este departamento de ingenieros, 29 pertenecían a la masonería, incluyendo sobre todo a Pedro Benoit, que era el que estaba a la cabeza. Entonces, ese grupo de ingenieros que tenían todos esos conocimientos que les dan las logias masónicas, ellos trataron de volcar de alguna manera eh, al construir la ciudad de La Plata. Y varias veces me ha pasado charlando con masones que yo les preguntaba cuáles eran los símbolos ocultos, ¿no?, que tiene la ciudad, porque uno se imagina, no sé, el código Da Vinci, que va siguiendo pistas y viendo en los monumentos, en los edificios, en las veredas. Y decía, no, que para ver los símbolos masónicos ocultos en La Plata tenés que ir en un avión o ver a través del satélite de Google Maps, ver el trazado que tiene La Plata, ¿no? Con esas avenidas cada 6 cuadras, con las diagonales, con las plazas cada 6 cuadras, y ahí vas a ver una serie de símbolos, ¿no? Por ejemplo, los más conocidos de la masonería, que son la escuadra y el compás, que uno debería formar por diagonal 74, 73, 77 y 78. Ah, y 79 y 80 también. Esos serían los símbolos más conocidos, ¿no?, de la masonería. Pero algunos autores también llegan a decir que hay otros, por ejemplo, la plomada, que estaría formada también por diagonal 73 y 74 con lo que es la avenida 52, o algunos hablan también de la vesica Piscis, que es una palabra en latín que significa vejiga de pez, y que los masones, como se dedicaban mucho a la construcción, usaban el número áureo, ¿no? El famoso número áureo que uno ve en obras de arte, en música, en la arquitectura, en la ingeniería. Y acá en La Plata estaría formada por un rombo menor que forman las diagonales 78, 79, 75 y 76. También algunos masones dicen que si uno mira la disposición que tienen los espacios verdes en la plaza, en La Plata, que es una ciudad que en su centro tiene cada 6 cuadras un parque o alguna plaza, cada una de esas plazas simbolizan a uno de los miembros de una logia masónica. Entonces vos cuando ves una logia masónica vas a ver que en la cabeza está el gran maestre, al lado de él, no sé, está el tesorero, en la otra punta está el primer vigilante, el guarda exterior del templo, el guarda interior del templo. Y bueno, todo eso en La Plata se corresponde con cada una de esas plazas, de esas 23 plazas y parques que están en el casco urbano. Así que ahí ya tenemos un montón de símbolos que, bueno, ese símbolo incluso este de la ubicación de los masones dentro de un templo, lo usa mucho la cábala judía, es el famoso árbol sefirótico. Así Claro. que es otro de los símbolos que se puede ver en el trazado. Bien, ¿es cierto esto de que además habría mensajes ocultos en el trazado de la ciudad, más allá de los símbolos masónicos? Sí, bueno, esa es otra teoría que tuvo mucho auge en los 90, de la mano de un autor que se llamó Huerta Reinal,
porque este señor descubrió que los masones en la antigüedad usaban un alfabeto que es el alfabeto francmasón. Que bueno, vos lo puedes googlear y ahí está todo el alfabeto, ya no es secreto ni nada, pero lo curioso de este alfabeto es que está hecho todo con dos líneas, cada letra está simbolizada con dos o tres líneas y a veces con puntos. Entonces todo eso uno lo puede ver en la plata, porque son esas dos o tres líneas, a veces forman un ángulo recto, a veces forman un ángulo más agudo, pero este autor empezó a mirar el trazado de la plata, ese cuadrado de 4 avenidas de circunvalación, con dos diagonales que lo cruzan punta a punta, entonces empezó a ver palabras, ¿no?, que se le ocurrían a él. Por ejemplo, decía, mira, acá está la palabra Gog y Magog, que eran unos gigantes que aparecían en la Biblia destruyendo una ciudad, o este hombre también veía la palabra caos y decía caos, no, no, la ciudad de La Plata es un caos, o veía la palabra Pandora, acordaba de la caja de Pandora, de donde salían todos los males del mundo, incluso en los 90 estuvo muy en auge el fenómeno del climático del Niño, ¿no?, que ocasionaba sequías en una parte del mundo y en la otra parte había grandes inundaciones. Inundación, claro. Entonces, bueno, decía, bueno, mira, en La Plata justo está ocurriendo esto y veo la palabra niño, pero la realidad es que al ser La Plata una ciudad con un diseño cuadrado, vos podés encontrar todas las letras del abecedario, entonces podés buscar las palabras que se te imaginen. Claro, No es que sea justo algo que hayan puesto los masones. totalmente. Y aparte todo un poco subjetivo, ¿no? Porque eran justo todas palabras muy trágicas, ninguna un augurio bueno, digamos. Claro, bueno, este autor tenía una visión, digamos, muy antimasónica y todo lo que estaba hecho por los masones lo veía como algo negativo. Decía, bueno, si estos ingenieros que trazaron la ciudad de La Plata eran en su mayoría masones, no pueden haber puesto esta simbología sin darse cuenta, ¿no? Por eso él a veces también cuando veía, por ejemplo, viste que acá en La Plata las calles son numeradas, y a él le llamaba mucho la atención eso de las avenidas cada 6 cuadras. Decía, bueno, si me paro en el centro de La Plata, que es un cuadrado, y voy hasta cualquiera de las 4 caras del cuadrado, tengo que pasar 3 veces por una avenida. Y las avenidas están cada 6 cuadras, 3 veces el número 6, es el 666, el número de la bestia, el número del anticristo, y entonces lo relacionaba con el anticristo y cómo los masones habían puesto símbolos diabólicos, como él llamaba, en el trazado de la ciudad. De hecho, así como le preocupaba el número 6 y el 66, le preocupaba el número 13, porque la avenida 13 es una de las que cortan a La Plata justo por el centro, y bueno, todos sabemos lo del martes 13, que es un número de mala suerte, Claro, pero si vos te pones a ver, sí, para los masones el número 13 simboliza la transformación, ¿no? Y la transformación no es nada malo, es una transformación positiva, porque ellos al iniciarse dentro de una logia e ir incorporando todo ese aprendizaje van mejorando como personas, entonces se van transformando de iniciados a compañeros y a gran maestro si llegan al tercer grado. Así que bueno, vemos cómo está un poco tergiversado toda la cuestión masónica y la cuestión de los números de las calles, eh, el lado del satanismo, y que incluso también lo hablaba mucho este señor con el tema de algunos jarrones, viste, que hay en la Plaza Moreno, que es la plaza central, o en algunos de los edificios públicos, que hay jarrones de bronce o de hierro con caras de faunos o con seres mitológicos que tienen cuernos. Bueno, él decía que esos seres mitológicos que por ahí están asociados a la antigua Roma o a la antigua Grecia eran en realidad símbolos paganos relacionados con el satanismo. claro. Claro, para él era todo diabólico, trágico, de mala Mm. suerte, nada era un buen augurio, no, o una buena representación. Claro, No, entiendo. no, y así hay un montón de ejemplos. Cuando una, no sé, incluso decía los árboles que están en Plaza Moreno decían que eran satánicos, o cuando se rompía un reloj público decía que era por malas energías, que era una ciudad que había sido maldecida en la fundación y que había malas vibras o malas energías en algunos barrios y por eso los comercios cerraban. Claro. Bueno, y todo esto que él mencionaba tan fervientemente y era un creído realmente de estas teorías que planteaba, ¿cómo es? La gente en La Plata me imagino que no piensa para nada en eso. No sé, no creo que se sostenga hasta hoy en día como un mito de la simbología masónica que tiene, qué sé yo, esta mala suerte o estas desgracias planteadas. Me imagino que no, nada que ver.
Y es que, por otro lado, la ciudad de La Plata es una ciudad muy conocida por su universidad, ¿no? Por la Universidad de La Plata viene gente de todo el país a estudiar acá, entonces también es la ciudad del conocimiento. Y viste, hay mucho escepticismo en torno a estas teorías que están Claro. tan agarradas de los pelos, para mi punto de vista. Por suerte no ha proliferado mucho, pero bueno, no deja de pasar que la gente cuando viene a visitar La Plata enseguida va a la catedral y ve las estatuas de bronce que son las que representan a las 4 estaciones del año, y que si vos te pones a ver tienen los dedos medio doblados como si estuvieran haciendo cuernitos. Entonces este hombre también decía que eran símbolos de los masones que querían mostrar su disgusto con la iglesia porque está justo la catedral de La Plata enfrente de estas estatuas. Entonces decía que eran símbolos ocultos por los masones, que bueno, simplemente son obras de arte que se habían traído de Francia allá a fines del siglo XIX y que tienen esa particularidad de que el artista les hizo un poco doblado los dedos, pero no es ninguna, no sé, teoría masónica de que los hayan colocado, porque ni siquiera los colocaron las logias masónicas, no fue el gobierno, la Municipalidad de La Plata en aquel momento que las adquirió, lo mismo con otra que está cerca de 14 y 54, también en esa Plaza Moreno que representa un arquero, que si vos lo ves está como apuntando un arco que no tiene porque se lo robaron, está apuntando hacia el centro de la catedral. Pero esta estatua, si viene del 1910, la colocaron en el año 70, y ya en el año 70 creo que no había ninguna logia activa en La Plata. Bien, y tengo entendido que hay un mito, no sé si será un mito o si es una realidad, vos me lo sabrás confirmar, sobre una especie de cementerio indio debajo de la casa de gobierno, ¿puede ser? Ujú. Sí, sí, vos fijate porque el edificio de la Casa de Gobierno fue el primer edificio que se empezó a construir acá en La Plata, el primer edificio público. Y Sí. cuando estaban excavando para hacer los cimientos, apareció la noticia de que habían hallado restos óseos, ¿no? Que los analizaron y eran restos óseos humanos. Y ahí empezó la teoría de que en realidad la Casa de Gobierno, donde está ahora el gobernador Kicillof, estaba construida arriba de un cementerio indígena porque, bueno, en esa zona aparentemente algunos indígenas de las tribus pampas o querandíes, no se sabía bien, habían enterrado varios restos. Claro. Pero el tema de los cementerios, la palabra cementerio es un concepto muy de nosotros, digamos. Los aborígenes no tenían ese concepto de un lugar para enterrar a los difuntos, ellos tenían otras concepciones, entonces es medio complicado hacer la relación entre su cultura y la nuestra. Pero bueno, sí es cierto que han hallado restos óseos humanos, incluso los analizó el mismo Perito Moreno, que era el director del Museo de la Plata, que después creo Sí. que pidió que los donara para la institución. Y nada, estos hallazgos han ocurrido muchas veces, no solamente en la Casa de Gobierno. Hay algunos puntos arqueológicos acá cerca del Río de la Plata, en la localidad de Berizo, que han hallado no solamente restos óseos, sino herramientas líticas, incluso canoas de madera han aparecido en el río, que eran de todas estas poblaciones originarias que había en la zona de La Plata. Porque, bueno, mucha gente cree que cuando se funda La Plata no había aborígenes. En realidad sí había muy pocos, pero algunos habían quedado en la zona del río, en los bosques. Pero bueno, antes de que llegaran los españoles, obviamente toda esta zona estaba muy poblada y por eso es normal que encuentren este tipo de cosas. Pero bueno, también aparece este autor, Gualberto Reinal, y diciendo que este hallazgo de restos humanos bajo la Casa de Gobierno tiene que ver un poco con la maldición de los gobernadores, e incluso le llamaba la atención porque en el frente del edificio, arriba de las ventanas, aparecen unas cabezas esculpidas de personas con rasgos europeos y de personas con rasgos de pobladores originarios. Entonces él decía que el arquitecto que había hecho el edificio se había enterado de este supuesto cementerio que había debajo de la Casa de Gobierno y por eso había hecho las cabezas esculpidas de pobladores originarios. También están pintadas en un cielo raso en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno. Pero bueno, en realidad lo que querían representar con eso era eh, al, a los pobladores originarios de La Pampa como las raíces que tenía la provincia, y a las cabezas con rasgos más europeos eran como el futuro, ¿no? Porque era la época de la inmigración europea, se estaban buscando todos inmigrantes europeos, y bueno, ellos veían como el futuro, no como la civilización de este hombre blanco. Así que pintaban los dos extremos.
Claro, entiendo. Y bueno, obviamente sucede siempre, o al menos es muy de película, ¿no? Esto de que si hay un cementerio indígena, un cementerio de pueblos originarios, que si bien es muy cierto lo que decís, esto de la concepción del cementerio es algo muy de nosotros y no tanto de los pueblos originarios, pero siempre se dice, ¿viste? Que si se construye algo por encima de donde están los restos humanos, empiezan a suceder cosas extrañas, historias de fantasmas y demás. ¿Tenés idea de alguna Ujú. historia que suceda en la casa de gobierno a raíz de esto? Sí, sí, es muy como de la película esta de Poltergeist, ¿no? Que Ah, tenía sí. un cementerio debajo de la casa. Sí, mira, una vez me llegó un email de una persona que me había dicho que la hermana trabajaba como custodio policial ahí en la casa de gobierno, que se quedan de noche custodiando el edificio, y decía que ella tenía un grupo de WhatsApp con toda la gente de seguridad, y que, bueno, una vez como estaba haciendo la guardia nocturna, le dijeron, a ver si te animás y sacás una foto ahí de noche en plena oscuridad. Y bueno, ella sacó una foto, la mandó al grupo de WhatsApp, y no se fijó en lo que había, la mandó así sin mirar, con flash, y dice que después cuando la vieron a la foto, justo era de una de las escalinatas para subir al Salón Dorado de la Casa de Gobierno, y vieron que estaba la silueta de una chica con un vestido así de época, también del siglo XIX, que bueno, ella nunca lo había visto, pero apareció cuando tomó la foto. Y esa foto sí me la mandó, han publicado en varios diarios, en varios portales de noticias, y es bastante curioso porque se ve todo oscuro, la planta baja y el hall de entrada, y una figura de una nenita, así como de 12, 13 años, con un vestido blanco. Pero bueno, todavía no pudimos averiguar bien si pasó algo, porque siempre se dice de alguna muerte en ese edificio, que por eso puede ser que haya alguna presencia, pero sí contaba la gente de seguridad que varias veces han escuchado ruidos como alguna puerta que se abre, que se cierre, y decían que hay un salón que es de la prensa y que más de una vez se han desordenado las máquinas, han pasado cosas raras. Entonces, bueno, lo atribuyen a esta presencia, que es lo que ya hemos contado del Museo de la Plata, que también pasó, me han contado, y en el pasaje a Rocha, que está a 100 metros de la Casa de Gobierno. Mira, eso no sabía lo del pasaje, ¿cómo es? No, hay también varias veces que voy al edificio, viste que funcionan un montón de oficinas, está el archivo histórico de la provincia ahí, charlando con los chicos de seguridad me han comentado que escuchan ruidos de noche, y ellos están seguros de que hay alguna presencia ahí. Todavía no se pudo comprobar, pero estaría bueno. Eh, Mira, Me dio pena porque si hace unos años me había contactado uno de estos grupos de investigación paranormal, digamos, ellos no son chantas porque hacen toda una investigación, tienen todos sus aparatos para medir psicofonías, y van de noche, se quedan tratando de grabar, poniendo cámaras, poniendo micrófonos, pero no los autorizaron a pasar la noche en el pasaje de Rocha. Ellos tenían esa idea. Hubiese estado bueno porque ahí funciona la Secretaría de Cultura, que es la que maneja todo el tema de los museos, de los espacios culturales de La Plata, y podrían haber visto si había alguna presencia. Pero bueno, ellos han hecho trabajos en casas particulares acá de La Plata por ahí, pero no en estos edificios públicos, que es donde más interesante se pone la cosa. claro. Y qué pena, porque realmente, generalmente esos grupos de investigación, cuando son serios como lo que vos planteás, simplemente van a investigar. A ver, hacen grabaciones, filmaciones, dejan micrófonos por distintos lugares, cámaras infrarrojas. eh, y a Claro. veces las respuestas son simplemente cosas que suceden con normalidad. Qué sé yo, puede haber un transformador cerca, puede haber una cañería, puede haber un montón de cosas que generan algo que uno puede interpretar desde la sugestión y el estar solo en un edificio como un sereno y decir, bueno, es una sugestión, pienso que es un fantasma y en realidad era una pavada, o no. Entonces estaría bueno eso de que den la explicación de por qué no, si no hay nada, si ustedes no son creyentes en esto, cuál es el problema, ¿no? Claro. Sí, no, supongo que, como pasó en el caso del Museo de la Plata, por ahí tiene miedo de que se arme todo un circo, a ser una institución de prestigio, ¿no? Que venga gente así con pseudociencias a tratar de analizar estos temas. Pero bueno, qué sé yo, hay gente que cree y gente que no cree. Yo también soy medio escéptico, pero bueno, me gustaría ver un poco cómo es el trabajo que hacen y qué pueden llegar a encontrar.
Claro, me imagino. Sí, recuerdo que me lo habías dicho también en la primera entrevista, que a vos no te había pasado nunca nada, que habías incluso ido al cementerio de noche todo y no te pasó nada. Pero bueno, No, sucedió un tiempo después entre entrevista y entrevista. ¿Te sucedió algo últimamente? No. no, la verdad que no. Hace, hace un mes fui a una escuela a dar una charla y todos los chicos me preguntaban lo mismo, ¿no? Si yo había visto algún fantasma, si me había pasado, y todos tenían alguna anécdota para contar de que les había pasado en unas ocasiones, de ver alguna presencia en la ruta cuando iban viajando, o que estaban solos en su casa y escuchaban ruidos en la cocina de noche. Pero no sé, a mí nunca me pasó nada raro, siempre trato de buscarle una vuelta lógica. Claro. Sí, sí, por supuesto. Otra que te quería preguntar, el último libro que vos escribiste es sobre Tolosa, ¿no? Sí. Sí. ¿Hay una momia en Tolosa, puede ser? Sí, había una momia en Tolosa porque la mudaron de La Plata. Ah, mira. Eh, sí, resulta que Tolosa es un barrio que se fundó 11 años antes que La Plata, no era una localidad que había fundado un señor llamado Martín Iraola, y como dependía del municipio de Ensenada, que es un pueblo que está en las costas del Río de la Plata, la municipalidad de Ensenada había hecho un cementerio en Tolosa porque era una zona mucho más alta, viste que no se inundaba tan fácil. Ujú. Y este cementerio estuvo desde el año 1874 hasta 1887, que es cuando se crea el cementerio de La Plata. Entonces, de a poco empiezan a trasladar los restos del cementerio de Tolosa al nuevo cementerio de La Plata. Y había muchos que estaban que estaban como NN porque se había perdido la lápida o alguna cruz y no sabían de quién eran los restos. Entonces todos esos restos sin identificar, cuando nadie los reclamaba, los llevaban a un osario común, ¿no? Y pasó que un ataúd que habían hallado sin identificar, cuando lo abrieron, tenía unos restos que estaban momificados. Decía una persona joven de 30, 40 años, estaba vestido con un traje, con un moñito, con un pañuelo en la cabeza, con los brazos cruzados, y le llamó la atención porque estaba completamente momificado, ¿no? Lo que es raro en un clima muy húmedo como en La Plata, que un cuerpo se momifique, eso le espera a uno más en un clima seco. Claro. Entonces empezó a hablar de la momia de Tolosa, de que era un santito popular, de que tenía poderes mágicos. La gente empezó a ir al cementerio a verlo porque el director del cementerio de La Plata tuvo la buena idea de ponerlo en exhibición en una vitrina en la capilla del cementerio en vez de enterrarlo y darle una cristiana sepultura. Entonces la gente con estas creencias populares de que era un santito le sacaba por ahí pedazos de ropa o incluso pedacitos de piel, ¿no? Para hacerse algún amuleto, lo cual era peligroso porque al no saber las causas de muerte podía ser una enfermedad contagiosa que te agarres a alguna bacteria y bueno, era Claro. un peligro para la salud pública. Así que este circo duró poco porque cuando vieron que venía gente de Buenos Aires, que tenían que poner más tranvías para que la gente fuera a ver a esta momia al cementerio, la cortaron, ¿no? Cuando ya empezaron a decir que salían luces de los dedos y que movía las manos, la cortaron, la volvieron a guardar y así estuvo durante un par de años, hasta que un día fue un hombre al cementerio de La Plata y se dio cuenta que esta momia era un amigo suyo que había muerto de tuberculosis hacía como 20 años. Dijo, no, este hombre Ah, yo lo conozco, era un poeta, un periodista uruguayo que se llamaba Matías Betti, que había fallecido joven en el hospital de Melchor Romero de La Plata y lo enterraron al día siguiente. Y lo curioso del caso de Matías Betti es que como él murió de tuberculosis, lo enterraron ahí mismo en un cementerio que estaba al lado del hospital, en un ataúd forrado con zinc, y después le tiraban cal para no esparcir la enfermedad. Entonces, claro, aparentemente eso de estar en un ataúd cerrado herméticamente de zinc, forrado con zinc y con cal, hizo que se preservara. Incluso algunos llegan a decir que como él tomaba mucho alcohol porque era un bohemio que estaba muy apenado porque había fallecido su novia, eso pudo haber colaborado en que el cuerpo se momificara. Pero bueno, lo llevaron al hospital de Melchor Romero, al día siguiente lo trasladan al cementerio de Tolosa y ahí estuvo hasta que se hizo el cementerio de La Plata, cuando fue que descubrieron que se había momificado su cuerpo y pasaron unos 20 años hasta que lo identificaron. Así que bueno, ahora la familia de Matías Betti, que vive en la Patagonia, le pudo hacer un homenaje cuando lo enterraron porque hicieron un busto de él, lo
lo ubicaron bien ahí en el cementerio, así que ya tiene un busto, tiene una identificación y mucha gente lo va a visitar, ya no tanto por el tema de la momia, sino por toda su actividad, Claro. porque fue un periodista bastante conocido en su momento. Incluso este año se hizo una obra de teatro que se hizo en el Cementerio de La Plata, que yo la fui a ver, y que es sobre la vida de Matías Betti, que se llamaba Pequeño Gran Muerto. Mirá qué interesante, qué final. Ujú. Te hago una consulta, porque vos ahora mencionabas el hospital de Melchor Romero. ¿Sabés qué? Bueno, viste que yo en el podcast suelo entrevistar, además de contar mitos, leyendas de Argentina, o historias ovnis, bueno, de todo un poco. También entrevisto gente que, qué sé yo, es seguidora de la página y le han sucedido cosas extrañas, experiencias paranormales, y ya van 3 personas que me cuentan sobre casos, sobre la zona donde está el Hospital Melchor Romero, ahí. ¿Vos conocés Ujú. historias de fantasmas de esa zona? Bueno, sí, Melchor Romero es interesante. Yo no pude ir todavía a investigar ahí, pero es interesante porque son un montón de hectáreas que funciona el hospital, que es enorme. Pues desde la Fundación de La Plata es uno de los más importantes. Y después hay unas unidades penitenciarias y hay unos hospitales psiquiátricos. Entonces hay muchísima historia y muchísimos casos raros. Vos pensás que a Matías Betti lo enterraron ahí mismo en el cementerio de Melchor Romero, que en realidad era un pequeño lugarcito que se había reservado para enterrar a los fallecidos por enfermedades contagiosas que morían ahí en el hospital. Y esto estaba atrás del hospital, en un lugar que ahora está todo loteado, que se han edificado casas. Entonces, lo mismo que pasó acá en Tolosa, que hicieron casas y un barrio encima del cementerio, ¿no? Algo raro tiene que pasar ahí seguro, porque siempre pasa que quedan restos de cuerpos, de ataúdes, de todos los enterramientos de personas que fallecieron allí. Así que algo raro tiene que pasar. Yo la verdad que no pude ir a investigar, pero estaría muy bueno porque el Hospital de Romero creo que es de 1884, 83. Es casi de la Fundación de La Plata. De hecho, el fundador de La Plata es el padrino. Claro. Sí, bueno, de hecho, Ujú. uno de los casos que me han contado sucede en una de las casas que se construyó en ese lugar, en la parte del cementerio, de lo que era el antiguo cementerio, y otra de las Ujú. historias en lo que es el hospital neuropsiquiátrico. Por eso dije, qué casual que justo vos mencionaste este lugar también para comentar lo de la momia. Dije, bueno, evidentemente, más allá de, no, bueno, de las cuestiones así raras, es toda una casualidad, ¿no? Que de todos los lugares que hay, justo coinciden todos en el mismo, o muchos al menos. No, es que sí, seguramente hay lugares que tienen como algo especial para el tema de la actividad paranormal y de las apariciones y fantasmas. Y me acordaba que ahí cerca, creo que no muy lejos del hospital, estaba la cárcel de mujeres, que me parece que ya la mudaron, pero hace unos años había salido una nota en el diario diciendo que varias internas de la cárcel habían visto el fantasma de una monja que iba siempre por los pasillos de la cárcel, ¿no? Porque antiguamente había una congregación que era la que ayudaba a todas las mujeres que estaban ahí presas, y bueno, Sí. aparentemente una de las monjitas todavía seguía estando ahí, aunque ya no físicamente. Mira. Ah, bueno, sumamos una historia más entonces al barrio. Y ahora que vos decías esto de que hay ciertos lugares como que tienen una especie de atracción, ¿no? Para estas cuestiones. La Plata, tengo entendido también que es un lugar donde hay muchos avistamientos ovni. ¿Vos tenés algunas historias o alguna que recuerdes? Sí, mira, hace unos 2 o 3 años un hombre sacó un libro que se llamaba OVNIs en La Plata, ¿no? Porque decía que había hecho toda una investigación y que La Plata creo que está en el cuarto lugar de más avistamientos de ovnis acá en Argentina, ¿no? Superando incluso a Capilla del Monte, que muchos lo tienen como el lugar donde más ovnis se ven, ¿no? En todo el Cerro Uritorco y demás. Creo que la ciudad con más ovnis acá en el país era Mar del Plata, pero La Plata estaba ahí en el podio. Incluso algunos dicen, hablan de la zona 72, ¿no? Que es la 72 es una de las avenidas de circunvalación, que es una franja de 100 metros de ancho, todo espacio verde, y ellos dicen que hubo muchos casos, sobre todo en la década del 80 y el 90, de avistajes de ovnis. No, principalmente, bueno, la clásica de luces en el cielo,
ellos hablan mucho de una figura que le llamaban el boomerang, que era un triángulo, ¿no?, de 3 luces que se desplazaban juntas en el cielo. Y después también han aparecido muchas veces en los diarios el tema de las marcas de pasto, ¿no? De pasto quemado, así de círculos concéntricos que aparecen y que no se sabe el origen. Y hay un caso emblemático, lo digo porque este hombre decía que era como uno de los más verídicos que se ha visto acá en La Plata, que ocurrió en el barrio de Ringuelet, aunque algunos dicen que fue en Tolosa, pero de hecho se conoce como el OVNI de Tolosa, que ocurrió a mediados de la década del 70. Este caso, decían que una noche una familia estaba mirando televisión en el living de su casa y de pronto vieron que entraba una luz del patio, ¿no? Una luz como de un auto muy, muy fuerte. Y cuando salieron a ver, primero salió el hombre, el esposo de la mujer que vivía ahí, y dice que llegó a ver una luz que se elevaba desde una altura de 3 metros más o menos hacia arriba, mientras iba cambiando de color, no de un color medio violáceo a rojo, y de pronto desapareció en el cielo. Esto lo habían visto en el patio de los vecinos de ellos. Y cuando fueron al día siguiente a tocarle timbre a los vecinos, a preguntarles si habían visto algo, ellos dijeron que no habían visto, pero al ir al patio a investigar, había aparecido esas marcas de pasto quemado con cal, ¿no? Lo cual te indica que la temperatura ahí fue bastante alta. Y después una planta de laurel, creo que estaba también toda chamuscada, y las mascotas, porque tenían creo que un perro y un loro, no, un mono, dice que se enfermaron al tiempo de esto y murieron. Así que todo coincidió y bueno, la familia Nicolini era de ahí de Ringuelet, todos coincidían en que fue uno de los casos supuestamente más verídicos, ¿no? Porque a veces no hay suficientes testimonios o ven que los testimonios, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero bueno, este fue uno de los casos más emblemáticos. Y el otro fue porque La Plata tuvo el primer caso de ovni registrado acá en Argentina, que ocurrió en el año 47 en la esquina de 25 y 56. También fue algo parecido, dice que una noche la gente que estaba ahí vio una bola rojiza que iba cambiando de color, suspendida también a poca altura sobre un arbolito, y así como apareció, fue elevándose hasta que desapareció en el cielo. Bien, el segundo caso que mencionaste no lo conocía, el primero sí, y me sorprende esto de la cantidad de testigos, ¿no? Que generalmente es uno de los puntos que más se cuestiona ante los avistamientos, y también, no sé si es el caso de La Plata, perdón, el tema de las abducciones. No conozco ningún caso yo allá. No, opciones acá en La Plata no recuerdo. Tengo un amigo que es ufólogo que le interesa mucho el tema y nunca me comentó que haya aparecido nada. Pero bueno, sí, de los casos de ovnis hubo las luces en el cielo, el tema de las marcas de pasto quemado, y después también más de una vez han aparecido humanoides que los han visto en la zona del río o en varios medios alejados del centro acá en La Plata, ¿no? Como el famoso caso de los enanitos verdes, que es de acá de La Plata, de la década del 80. Claro, ese era muy bueno ese caso porque terminó siendo bastante bizarro. Ujú. Sí, sí, después empezó como algo cierto, ¿no? Con un par de personas que ven alguna aparición y después todos terminan diciendo que vieron algo, eh, que no sé, que los mordió un enanito y que no pueden ir a trabajar y que les mandan mensajes desde la nave espacial y cosas así. Claro, sí, no, se desvirtúa para cualquier lado. La última pregunta que te iba a hacer es, eh, básicamente, habiendo investigado tantos casos de distinta índole, ¿no? Porque vos, como investigador y de alguna forma también historiador de La Plata, porque te fuiste construyendo con tantas investigaciones y revisando tanto el archivo histórico de la ciudad, fuimos hablando un poco de todo, ¿no? De sus inicios, de la simbología masónica, un poco también lo que es la historia fundacional de La Plata con esto de, bueno, mencionábamos el tema de la Casa de Gobierno, en su momento también hablamos del Perito Moreno cuando hablábamos del Museo de La Plata, pero también hoy lo tocábamos con lo de la Casa de Gobierno y el cementerio que tiene por debajo. Habiendo investigado tanto las historias de fantasmas, los ovnis y demás, ¿cuál sería la historia que más te gusta a vos de las que investigaste, la que más
preguntas que respuestas te dejó, por así decir. Y otra segunda pregunta que te haría, y la última es, ¿qué, qué te queda por investigar de La Plata que a vos todavía te genere curiosidad y tengas ganas de seguir investigando? Y mira, es medio complicada esa de responder porque siempre hay una historia nueva que yo no conozco, que de pronto descubro y que me queda por ver, qué sé yo. Hablando de personajes, ahora, por ejemplo, últimamente estaba estudiando el tema del lobizón, que era algo así como el hombre gato, pero que aparecía en la zona del Arroyo del Gato, en Ringuelet. Entonces ese me parece que fue medio un invento de un diario acá de La Plata para vender más ejemplares. Pero me parece que es interesante porque hay muchas historias que no están publicadas, ¿no? Que sí, yo voy mucho a los archivos, pero que no quedaron registradas y que muchos vecinos te las cuentan, que las vieron y que por ahí eso no está volcado en ningún lado. Que es algo que estuve aprovechando mucho ahora la pandemia, que no se podía ir a las bibliotecas para investigar con todo el tema de historia oral. Así que de a poco los vecinos me van acercando historias y trato de ir a los barrios, de charlar con ellos, de que me cuenten o que me muestren. Por ahí se me mandan una foto o un testimonio. Así que me parece que eso es un poco por donde hay que ir ahora, ¿no? Yendo por los barrios, hablando con los vecinos y tratando de rescatar toda la historia que no está escrita. Claro, totalmente. Sí, y obviamente en este mundo de mitos y leyendas, creo que no te diría que es la primera fuente, pero muchas veces sí, porque hay muchísimas historias que no están escritas o mismo que la gente, si no sos del lugar o si no te tienen la confianza suficiente o si no consideran que te tomas estos temas con seriedad, no te las cuentan. Es como que queda como algo reservado del pueblo. O mismo me pasa donde digo yo, que hay ciertas historias que se dan como por obvias, como por sabidas, y no necesariamente todo el mundo las conoce y cuando uno las busca no hay nada escrito. Así que totalmente coincido en que la oralidad de estas historias es fundamental. Sí, sí, hay vecinos, a veces tienen miedo de que uno los tilde como locos y entonces no Claro, quieren hablar, ya lo he visto, me ha pasado. Una es, las historias ocurrieron hace mucho y ya fallecieron, y por ahí no fallecieron, pero no quieren hablar, entonces es una lástima. totalmente. ¿Te recordás alguna historia así que te hayan contado que vos recibiste muchísimas eh, narraciones o gente que te acercó y te contó casi que lo mismo y nunca encontraste información sobre eso? Sí, a veces me pasa porque hay algunas historias que por ahí no las publico porque no sé si ocurrieron acá en La Plata, ¿no? Como el famoso caso de la mujer del vestido blanco que aparece en todos los cementerios, ¿no? Que siempre dicen que hay una dama de blanco en la puerta del cementerio, o la típica que el taxista la levanta y después se da cuenta que era una fallecida, o porque ve al día siguiente que estaba enterrada ahí en el cementerio. Pero bueno, me lo contaron un montón de veces, lo vi un montón, y cuando pregunto para tratar de dar con la fuente o con la persona que vio a esa, no, nunca es alguien que sepa, siempre es mi prima o la amiga de mi prima o el vecino del vecino. Así que esas son historias que se cuentan, pero que es muy difícil saber si ocurrieron, la verdad. Sí, yo creo que particularmente de la Dama de Blanco es un personaje de leyenda que repercute en toda Latinoamérica, porque tenés la Dama de Blanco que está en la puerta de los cementerios, como mencionaste vos, siempre hay alguna en alguna ruta o en varias, y no importa en qué parte de Argentina estés, siempre en algún lado de la ruta, en una curva donde suele haber muchos accidentes, aparece una mujer vestida de blanco. Y bueno, y también la famosísima Llorona, que suele aparecer también en cementerios, al costado de la ruta, en algunos casos hasta en alguna plaza pública que la escuchan de noche llorando, buscando a sus hijos. Así que creo que sí, que es parte como del folclore ya la Dama de Blanco. Claro, sí, es más bien del folclore universal, me parece. Por eso es bueno tratar de discernir cuál es el folclore platense, no los casos de acá, como los enanitos verdes, Sí, del que está en todos lados. Por eso, muchas veces investigando te pasa esto, ¿no? También cuando todos ven una casa que le ven algo raro, enseguida tiran que hay alguna historia de fantasma, o cuando encuentran un sótano que desconocían, o algún arroyo entubado, o alguna construcción bajo tierra que no se sabía que estaba ahí, bueno, enseguida empiezan a hablar de túneles, ¿no? Son como estas cosas
me las han contado también en un montón de ciudades. Claro, sí, sí, totalmente. En Buenos Aires sucede mucho, todos los arroyos que se han canalizado, es una zona que obviamente antiguamente tenía un montón de arroyos y, bueno, con el crecimiento de la ciudad que fue avanzando, eso se canalizó y quedó tapado. Y en el interior también sucede con los canales, con las acequias, pasa exactamente lo mismo. Muchas veces ves en las redes sociales, bueno, hoy en día eh, a veces esto es la contra, ¿no? Un poco de las redes sociales, que se viraliza tanto algo que se termina tergiversando completamente. El otro día yo veía una foto como de, mirá, una construcción extremadamente rara, es una puerta secreta no sé dónde, y vos lo veías y era claramente un canal de riego que había quedado tapado, nada más que eso. Sí, sí. Pero sí, sí. Ahora me estaba acordando de las casas de Rosas. Acá en La Plata creo que llevan 3 o 4 casas que me dicen que ahí vivió Juan Manuel de Rosas. Digo, Juan Manuel de Rosas tenía 200 propiedades, 300 en todo el país, en toda la provincia, digo, porque acá Sí. en La Plata tenía un montón, y a veces es curioso porque te dicen acá venía Juan Manuel de Rosas, pero te pones a ver y la casa por ahí la construyeron 10 años después de que él se exiliara en Inglaterra, entonces digo, no me cierra. Totalmente. Bueno, yo soy de Villa Ballester, en el partido de San Martín, allá en Buenos Aires, y también, como esa era la zona, no era San Martín en este momento, era Santos Lugares, también hay como por lo menos 3 casas que eran de Rosas. Y vos decís, bueno, hay una que yo estoy segura que está sobre la calle La Crujía, que hoy es la localidad de San Andrés, pero el resto ya empezás a dudar, ¿viste? Como decís vos, pará, ¿cuántas casas tuvo Rosas? Porque acá, donde estoy ahora, también hay varias. Y es un poco extraño eso, sí. Bueno, Sí, Nicolás, sí, hay un montón. Por eso está bueno ir a la fuente y buscar diarios de la época. Si tenés estas dudas, podés ver los planos. Acá en La Plata tenemos la ventaja de que al ser la capital de la provincia están todos los ministerios. Entonces, los ministerios tienen cada uno su fondo documental, su archivo histórico y podéis ir a consultar ahí. excelente. Sí, eso creo que es clave también, poder ir a los archivos concretamente. Comentá un poco dónde se pueden conseguir tus libros, tus redes sociales para que te consulten por ellos, así damos también difusión a tu material. Dale. Sí, sí, pueden buscar en Twitter, en Facebook o en Instagram como Misterios de la Plata, y ahí están publicadas todas las direcciones, no solamente de librerías para los que los quieran comprar, sino de bibliotecas, porque los he donado a unas 120 bibliotecas acá de colegios, de facultades, de un montón de institutos y bibliotecas populares, así que la idea es que estén al alcance de todos. Excelente, buenísimo. Bueno, te agradezco nuevamente, Nicolás, por tu tiempo, por tu buena onda, la predisposición de siempre. Y bueno, muchísimas gracias por compartir todas tus investigaciones y tu trabajo conmigo y con los oyentes de este podcast. Dale. No, muchas gracias a vos por el espacio y bueno, será hasta la próxima porque siempre quedan cosas nuevas por contar y otras que van surgiendo. Así que Por nos vemos. supuesto. Dale, buenísimo. Nos vemos. Un abrazo grande. Espero que hayan disfrutado de este episodio tan especial. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify y otras plataformas podcast. A quien les haya sucedido algún suceso extraño, algo paranormal, lo invito o la invito a que me contacte a través de los medios mencionados anteriormente para compartir su experiencia. También aprovecho este espacio para comentarles a quienes estén interesados en colaborar con la creación, producción y edición de nuevos contenidos. Lo pueden hacer a través de un cafecito ingresando al Linktree desde la página de Instagram. Ahora sí, me despido, no sin antes agradecerles a todos ustedes por ser parte de Mitos y Leyendas Argentinas. Hasta el próximo podcast.